duda, alguna pregunta para mí, algo que no hayan entendido? Todos tienen grupo, ya todos están con grupo. Las personas que han decidido hacerlo sola pueden hacerlo sola, como les dije. Las personas que quieren hacerlo entre dos pueden hacerlo entre dos, y los grupos que han sido formados de a 3 también sirven, pero 4 sí no. Ya 4 no debe haber en ningún, o sea, 4 personas en un grupo no se admite. El tope máximo es 3. ¿Todos tienen grupo o hay alguien que necesita grupo? Listen, yo no tengo grupo. Puede hacerlo sola, señorita Mariana, si usted gusta. Lo que tiene que hacer es escoger un país, pero que no sea repetido, por favor. Por eso es que se les indicó que todos los grupos publiquen en el grupo de WhatsApp cuál es el país que han escogido, para que nadie escoja el mismo país. ¿Ok? Si usted gusta, puede hacerlo sola o puede hablar aquí ahorita a sus compañeros quién puede admitirla en su grupo. Por ahí hay alguno que estaba de a 2 y puede entrar uno todavía, o en el grupo de WhatsApp también. Levantó la mano Edward Valdivia, sí. Le dicen buenos días. En un ratito más voy a pasar el Excel donde están las personas que no se habían metido a grupo o no tenían grupo y están con los países actualizados para que no se repita para la compañera que no tiene grupo. Muchas gracias, Edward. Está bien. Lo vas a publicar en el WhatsApp. Sí, le dicen. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, esta mañana vamos a ver, por favor, este temita que también se tiene que tomar en consideración al hacer un análisis macroeconómico en cualquier país, ¿ok? Este tema es la deuda externa. Vamos a ver ahora qué cosa es la deuda externa, cuál es su componente, cómo se da, qué tipos de deuda externa hay, cómo se fomenta la deuda externa, es decir, todo lo concerniente a la deuda externa. Terminado la clase, este documentito que les he preparado para ustedes, más un video tutorial que también explica sobre la deuda externa, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan a la mano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos, por favor. ¿Qué cosa es la deuda externa? ¿A qué se llama deuda externa? Es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. ¿Ok? Entonces, son todas las obligaciones que por alguna razón, como por ejemplo puede ser préstamos, puede ser de distinta forma de préstamo, que el gobierno adquiere con instituciones privadas o estatales, depende del convenio en el cual está suscrito con estas entidades del extranjero. Va a depender mucho de las relaciones diplomáticas que tenga nuestro país con otros de sus similares o con instituciones financieras a nivel internacional. Estas instituciones financieras que son conocidas en el mundo entero y las más fuertes es el Fondo Monetario Internacional, uno de ellos, que es el fuertísimo, y el otro es el Banco Interamericano de Desarrollo, llamado el BID. Estos dos, uno actúa como una financiera y el otro actúa como un banco. ¿Okay? Son bancos poderosísimos, corporativos, o sea que está conformado por muchas corporaciones empresariales internacionales y han sido formadas obviamente para lucrar. Esto que quede claro, ¿ok? Que quede clarísimo desde un principio. No es una cosa que se ha organizado de bondad, de caridad, de ayuda, no. Lucran. Esto que quede claro. Así le den una donación o una condonación, lucran. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se da la deuda externa? ¿Por algún préstamo, por alguna ayuda, por algún financiamiento que se recibe
para cualquier índole que el país necesita internamente, y es así como se adquiere obligaciones que hay que pagar, diferentes, de diferente forma, en diferente manera, y según el convenio que se haya firmado con estas entidades. Hay deudas para 20 años, para 40, para 10, depende del monto y depende a qué destino se le dé el dinero. Hay una clasificación que hacen estas entidades internacionales, por ejemplo, cuando es para mitigar el hambre, el interés no es mucho. Pero si fuera, por ejemplo, para construcciones viales, o sea, por ejemplo, para mejorar o construir una nueva carretera, los aranceles son mucho más altos. Va a depender si es para alimentación humanitaria, para salud, para educación o para infraestructura. Va a depender, por ejemplo, el interés que se maneje. Y el Fondo Monetario Internacional maneja sus propios reglamentos y el Banco Interamericano de Desarrollo también maneja sus propios reglamentos. Esto va a depender, por ejemplo, de quién se presta. Pero los más fuertes y los que prestan más son estas entidades. Entonces, la deuda externa se compone de la deuda pública que adquiere nuestro país y la deuda privada. La primera, o sea, la deuda pública, se refiere a las deudas contraídas por el mismo Estado, por algún préstamo que se ha realizado, qué sé yo. Y la deuda privada lo ocasionan las empresas o las familias que de alguna manera piden subvenciones al Estado, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo muy claro, cómo las deudas privadas pueden inflar la deuda externa de un país. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, la subvención de la gasolina. Vamos a suponer que el precio de la gasolina para el consumo de todos nosotros, de todos los ciudadanos, está subvencionada. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Dice, la gasolina va a costar, por decirles, 7 bolivianos. De los 7 bolivianos, ¿ok? El gobierno va a cubrir 2 bolivianos y el público usuario solamente va a pagar 5. Entonces, 2 bolivianos está subvencionado por el Estado, está cubierto por el Estado, si se quiere entender así. Es un ejemplo que le doy. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo con aquellos productos que se necesitan para digamos, donde el Estado pone los precios. Uno de estos ejemplos también puede ser, por ejemplo, el pan, el precio del pan, el precio del pasaje. Cuando pelea el Estado con los choferes, por ejemplo, que se debe de subir el pasaje, hay un lío tremendo, se arma un lío tremendo, ahí es donde subvenciona el Estado. Le dicen a los transportistas, bueno, ¿por qué quieres subir tú el precio? Del escolar, del mayor, del adulto, qué sé yo. ¿Por qué? Porque estamos gastando en llantas, estamos gastando en gasolina, entonces ahí interviene la subvención del Estado. El Estado les dice, mira, cuando tú compres tus llantas del extranjero, te vamos a perdonar este impuesto, este pago, vamos a rebajarte en esto. Ese dinero no es que sea gratis, el Estado subvenciona. Entonces, por eso se dice que es considerada la deuda pública, o sea, la que ha originado el Estado propiamente en forma directa, pero también lo ocasiona la deuda privada. En este sentido, la deuda privada les estoy explicando por ejemplo, si soy un empresario yo y necesito, por decir, exportar la quinoa, vamos a suponer. Entonces le pido al gobierno, por favor, que dentro de mi asociación, de mi gremio, me condone por lo menos un poco los aranceles que tengo que pagar. Entonces el Estado cubre de alguna manera ese costo para que las empresas privadas puedan exportar o también puedan importar. Entonces se da de muchas formas cómo asume el Estado
las deudas que ocasionan el sector privado o las familias. ¿Ok? Muy bien. Estos acreedores, ¿ok?, que generalmente están en el extranjero, pueden ser bancos, gobiernos. Ya les he explicado, cuando se trata de un banco, están estos dos fuertes, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es fuertísimo esto, ¿ok? Pero también se da a veces por razones diplomáticas que se establecen a través de un tratado, un conglomerado globalizado, donde intervienen y se inscriben muchísimos países. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el ALCA, al cual nuestro país pertenece. Entonces se han reunido todos los países del sector socialista y entre ellos se ayudan. Entonces hay un tratado que hay que respetar. Si Bolivia quisiera entrar a un mercado, por ejemplo, donde está aglutinado, por ejemplo, la Unión Europea, vamos a suponer, tienen sus propios reglamentos, tienen sus propios estatutos, intervienen muchísimos países. Entonces, si Bolivia quisiera entrar a hacer intercambio comercial con alguno de ellos o con ellos, entonces, si es admitido, tiene que someterse a lo que dice estos tratados, cualquiera que fuera en la cual está interviniendo Bolivia. Entonces, estos préstamos, esta ayuda, este financiamiento, sobre todo los préstamos que se dan a través de lo que rige esos tipos de convenio. Por ejemplo, Bolivia no está inmerso dentro de la Unión Europea, pero sí tiene muchas relaciones, por ejemplo, con Italia y con España. Fuerte es la relación con España y en segundo lugar con Italia, que son los mayores prestamistas que le dan dinero a Bolivia. Entonces, va a depender mucho de la forma como se haya establecido ese tratado. ¿Qué es lo que hay que respetar? Muy bien. ¿Cuál es el origen y efecto de la deuda externa? Existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Entre estas razones encontramos, por ejemplo, la inversión e infraestructura o maquinaria que pueda necesitar un país. ¿Ok? No sé, nosotros hemos podido observar, por ejemplo, cuando se requiere equipar a un hospital, pues no se trae pues una ambulancia, ¿no ves? Se traen 50 ambulancias, 100 ambulancias debidamente equipadas. Entonces, cuando llegan las ambulancias, el gobierno central las comienza a derivar a cada departamento, le dan a los hospitales a través de la prefectura, de la alcaldía, mandan para todo el país, o entran 100 ambulancias. Entonces, a eso se refiere cuando es infraestructura y maquinaria para poder equipar algunas necesidades que, por ejemplo, tengan las escuelas, computadoras, puede ser, por ejemplo, para las escuelas, para los hospitales, algunos equipos, etcétera. ¿Okay? Entonces, esta necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura, en maquinaria, para el desarrollo productivo, por ejemplo, los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes, túneles, modos de reducir los costos de transporte de las empresas y así fomentar el crecimiento económico de un país. Se da de distinta forma, va a depender mucho de la necesidad que tenga el país, o sea, le dan prioridad número uno. En nuestro país, en la constitución política de nuestro país, digamos, se prioriza primero la salud. Es prioridad número uno, fuertísima, y es en la que más se endeuda el país, en la salud. En segundo término está la educación. Es en el segundo, digamos, la segunda razón fuerte donde está la mayor cantidad de endeudamiento. Y en tercero, están en equipamiento, infraestructura, como puede ser carretera o cualquier otra cosa.
A esto se suma los fenómenos naturales que ocasionan desastre en nuestro país, que son imprevisibles, pueden ser en cualquier momento, pero se tienen que poner en el POA y en el presupuesto de la nación. Por ejemplo, terremotos, huracanes, incendios forestales. Nuestro país se caracteriza justamente, no hay huracanes, no hay terremotos, pero sí incendios forestales, y sobre todo por el clima, hay demasiada lluvia, hay mazamorra, en muchos sectores carreteros, malora a las carreteras, hay desgracia como la que hubo recién en Tarija, muertes, destrucción, localidades enteras que pueden desaparecer por las lluvias fuertes en la época de lluvia, ¿ok? O también, por ejemplo, cuando hay una pandemia como la de ahora, el COVID, y nosotros, por lo menos en Bolivia, también es fuerte, por ejemplo, ¿cómo se llama? Otros tipos de enfermedades que son propias, que le llaman enfermedades tropicales, ¿no ve? Como por ejemplo el dengue. El dengue es fuerte en nuestro país. Entonces se necesita un presupuesto para mitigar este tipo de enfermedades o accidentes naturales de la naturaleza. Y lo otro también se suma la mala administración. Aquí hay que verlo fríamente, por favor, ¿sí? Hay mala administración en el propio gobierno y hay mala administración en las propias autoridades de cada región, de cada municipio, de cada alcaldía, de cada departamento. Entonces, no solamente es la mala administración del gobierno, sino también la mala administración a quien recibe el dinero, ¿no? Entonces, ya hemos visto terribles problemas que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Entonces, todo eso endeuda fuertemente la deuda externa. Entonces, los efectos de la deuda externa dependen de la razón que justifican, o sea, para qué se endeuda un país. De esta forma, se da el endeudamiento, ¿ok? Ahora, según el reglamento internacional, la deuda externa, de acuerdo a la categorización, entre comillas, que tienen los países, te permiten, ¿no? O sea, puedes pedir máximo hasta aquí. Tu tope máximo es hasta aquí, por las características económicas que tiene el país. Más de eso no te pueden dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te hacen un estudio y ven si tú tienes capacidad de endeudamiento, hasta dónde es tu capacidad de endeudamiento, y por el poder que tienes de poder pagar una deuda en razón al monto y al tiempo en que se determine pagar la deuda. Entonces, ahí vienen las clasificaciones, económicamente hablando, países desarrollados, países subdesarrollados, países en vías de desarrollo. Son tres categorías grandísimas. Países desarrollados, ejemplo, Estados Unidos, qué sé yo. Países subdesarrollados, Brasil, como potencia, ¿no? Y países en vías de desarrollo, como Bolivia, Perú, que están todavía ni siquiera en la categoría segunda, sino en la tercera. Entonces, dependiendo de la categoría, como te ven estos bancos, te prestan. Ahora, hasta el momento, como les decía anteriormente cuando les estaba conociendo, la deuda externa de Bolivia, según los informes de nuestras autoridades, no ha llegado ni siquiera a la mitad de lo permitido, o sea, a lo máximo permitido. No ha llegado ni siquiera al 50%. O sea, todavía tenemos holgura de poder pedir prestado 50% más. O sea, en el 100% que le corresponde el tope máximo para Bolivia, según el gobierno, dice que no se ha llegado al 50%. O sea, no es tan brutal la deuda. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Ok? Muy bien, no sé, lo dejo para que ustedes puedan investigar y si gustan
cerciorarse por su propia cuenta, porque hay otras instituciones que dicen que Bolivia ha superado, ya no puede, ya no tiene más capacidad de prestarse más dinero, a no ser que sea condicionado como lo que ahora el gobierno demostró, ¿no? Ahora últimamente quería imponer una ley que rebotó, que la ciudadanía no la quiso, la ley de fiscalización de endeudamiento ilícito, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si lo aprobaban esa ley en nuestro territorio, podía entrar a pedir más de 50.000 millones de dólares, creo. Entonces no se pudo. Entonces le ponen condiciones, no es tan fácil pedir un préstamo o una ayuda extranjera. ¿Ok? Entonces, hay condiciones, no es tan fácil. Sí, Mauro. Docente, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué tiene que ver esa ley con que nos presten más o menos? Sí, las entidades internacionales te ponen condiciones, Mauro. Te ponen N condiciones. Si tú no cumples las condiciones, no te prestan. Si tú cumples las condiciones, te prestan. Una de esas condiciones, por ejemplo, era que Bolivia sea transparente, ¿ok?, en el dudoso enriquecimiento ilícito de algunas personas de nuestro país. Entonces le dijo, necesitamos que regularices eso en tu casa para poder prestarte. Si no, no te podemos prestar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mucho se habla, pues, ¿no? Que hay mucho, en nuestro país hay muchos enriquecimientos de la noche a la mañana, medio raros, que suelen pasar, que gente que aparece con 4 o 5 micros, un edificio, no se sabe si están haciendo lavado de dinero, no se sabe si es por el narcotráfico, bueno, no se sabe, pues justamente hay entonces el gobierno quería regularizar eso, quería no sé si te enteraste bien de la ley cuando se estaba queriendo aprobar, ¿no? Incluso ya tenía una aprobación en diputados, iba a pasar a senadores. Y ahí donde, no sé, la gente dijo, no, si ni siquiera se ha socializado, no la conocemos bien, hubo problemas, marcha, paro, los comités cívicos se pararon, se armó el lío. Entonces no se pudo promulgar esa ley. Entonces, ¿por qué era un condicionante para recibir un préstamo justamente que le estaban pidiendo, ¿no? O sea, te ponen condicionantes, no es tan fácil pedir un préstamo de esa envergadura. Eso es lo que pasó a mi criterio. Bueno, creo que es criterio de todo porque estaba en todo. No se pudo, pues, ¿no? No se pudo. No sé si más adelante lo podrán lograr hacer, pero sí te ponen condiciones y las condiciones son fuertísimas. Sí, Mauro. A ver, ¿cómo lo digo? Con lo respecto a toda esa situación, digamos, yo en lo personal no sabía que, por ejemplo, que no se nos estaban pidiendo esa condicionante para prestarnos más dinero. Pero, o sea, en lo personal también con respecto a lo que está mencionando todo eso de la deuda, primero, no me parece para nada correcto que, ¿cómo se llama esto? Que un país, cualquier país, peor Bolivia, que como usted bien mencionó, es un país que está en vía de desarrollo, que no tiene, que como usted también mencionó y justamente nos estábamos conociendo, que dice según que se puede prestar más y más y más, pero no se puede prestar tanto más, y que, o sea, eso, todo lo que conlleva prestarse, lo único que va a conllevar es a subir aún más los impuestos, subir más los impuestos y así. Pero para no enfocarnos en eso, como yo no sabía eso, pero la ley que quería aprobar, más allá de esa, o sea, de que se la estén pidiendo, era la excusa ideal para meter esa ley que literalmente lo que iba a hacer es darle el poder y las chances al gobierno de poder investigar a cualquier persona, de congelarle, un montón de cosas que no me dan tiempo para mencionar aquí. Puede ser que
que se la hayan pedido o le hayan pedido una forma de verificar, no sé, el banco, o sea, el organismo que le quería prestar, verificar si, o sea, que hay gente que se enriquece ilícitamente, como usted dice, o incluso por la corrupción, qué sé yo, digamos. Pero, no sé, digamos, esa no era la forma y no sé, digamos, tampoco veo conveniente que Bolivia se siga prestando y prestando, digamos. Bueno, de que Bolivia se pueda seguir prestando, yo te diré que sí, más bien, porque la economía ha sido golpeada terriblemente, no solamente para Bolivia, sino para cualquier otro país. Ahorita los países lo único que están haciendo es prestarse más, no queda otra. ¿Por qué? Porque el COVID vino y le golpeó a toditos, y le golpeó por igual a todos. Entonces los más pobres han sentido la mayor pegada. Y la única salida de reactivar la economía de un país es trabajando, obviamente, pero también hay que inyectar capital. Y no hay plata, entonces hay que prestarse, no nos queda otra. Ahora, cualquiera que te dice que tú vas y le dices, mira, necesito 50.000 millones de dólares, por decirte, te va a poner condiciones. Te va a poner condiciones, N condiciones, no una, varias condiciones. Y si tú no cumples con esas condiciones, no te prestan. Así de sencillo es. ¿Eh? Entonces, puede ser esa, puede ser otra, pueden ser varias condiciones que te colocan para poder. Si no cumples con las condiciones, te dicen no eres sujeto a préstamo y no te prestan, pues. Eso es, querido amigo. Sí, Mauro. La última cosa, perdón, es que eso que usted dijo es muy importante, que a Bolivia le está yendo mal y lo que hay que hacer es inyectar capital. Yo me pregunto, si lo que hiciera falta es dinero, capital, dinero, ¿por qué es que hay inflación, digamos? ¿Por qué la inflación en Bolivia está creciendo? Si es que no hay dinero, si es que falta dinero. O sea, ¿por qué hay inflación? Y segundo, el inyectar capital, lo único que produce es justamente lo que estoy mencionando, que es la inflación. Y la inflación, ¿a quién ataca más? A la gente más pobre, entre 10 y 15 veces a la gente más pobre. Y más encima, los impuestos más encima que se meten para poder solventar el préstamo, también lo que hacen es reducir el crecimiento económico, ¿me entiende? Lo que usted justamente está mencionando. ¿Cómo se hace para conllevar, digamos, esto o sea, de una crisis, digamos, que se tiene que trabajar? Pero si es que te están matando impuestos y no te dejan trabajar, y más encima hay inflación, o sea, para mí es todo lo contrario, digamos. Sí, es un poquito complejo comprender sobre todo la forma como administran justamente, ¿ve? Cómo administran el dinero de todos nosotros, ¿no? De todos los bolivianos. O sea, no se puede entender, porque si hubiera dinero, como dicen, entonces no hay necesidad de hacerse otro préstamo, pues, ¿no ve? Pero la realidad es otra. O sea, el gobierno puede decir una cosa, pero nosotros que vivimos aquí podemos verlo a diario, lo palpamos, lo vivimos, que no es pues lo que ellos dicen, ¿no es? Es diferente la situación. Primero, de que todo el aparato productivo no está funcionando bien, está paralizado, está a media máquina. Siguen los paros, eso afecta más todavía. Porque si hubiera dinero, no necesitaríamos prestarnos más plata. Pero tú ves la realidad dentro de un hospital. Fíjate cómo están los hospitales. Hay carencia de todo. Dentro de un colegio, que ahorita los están enviando los muchachos al colegio. Fíjate cómo están las escuelas. Entonces, no hay presupuesto que pueda cubrir todas las necesidades que necesitamos para vivir bien, para darle una calidad de vida a los ciudadanos. Hay carencia de todo. Entonces, no se puede entender. ¿Ve? Entonces, no se puede entender ciertas cosas que, bueno, entonces, ¿cómo es esta administración? Pues, ¿no? Además, como dices tú, los impuestos, todo. Pareciera que todos los ingresos que tiene el Estado
no le alcanzan para cubrir, por ejemplo, los gastos que tiene que realizar. Por eso tiene que acudir a los préstamos. ¿Ve? Entonces, es un poquito complejo entender la situación de nuestro país, pero no es por culpa de nosotros, sino por culpa de los administradores, ¿no? Yo veo así, la administración es la que está mal, ¿ve? Bueno, si me permites avanzar un poquito más, querido hermanito, es esto, mira. Clasificación de la deuda externa. Se clasifican en varias formas. Puede ser de acuerdo al plazo, a corto plazo y a largo plazo. No existe deuda de mediano plazo. Nadie te presta a mediano plazo. O te presta a corto plazo, que generalmente en estos casos es para un promedio de 5 años, y a largo plazo un promedio, estoy diciendo, no es que sea así, 20 años. ¿Ok? Depende también del monto y depende de las condiciones en las cuales han firmado. El monto, sobre todo, es el que deduce ya que sea de corto plazo o largo plazo para su devolución. El otro es, cuando es una deuda, por ejemplo, a largo plazo, vamos a suponer a 20 años, no vayas a pensar que te lo dan la plata todo junto. Si tú pides, por decir, 5.000 millones de dólares, vamos a suponer, a largo plazo, a 20 años, no vayas a pensar que en la firma del contrato del convenio te lo dan los 5.000. Tampoco es así. Te hacen un desembolso en los 20 años. Yo he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo 5 años. Por eso conozco. ¿Ok? No vayan a pensar que viene la plata así brutalmente todo junto. No, no, no. Te hacen un plan de desembolsos. Y a esos desembolsos también te hacen un plan para que tú vayas devolviendo. ¿Ve? Entonces, no vayan a pensar que viene así brutal. Tú tienes que mostrarle algo. Yo he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando era el FIS, el Fondo de Inversión Social antes, venían los del Estado, por ejemplo, y decían queremos un préstamo de, por decirle, 20 millones de dólares. ¿Para qué? Le preguntábamos. Para reactivar la economía de Bolivia. Presenten un proyecto. A ver, presenten un proyecto. Yo trabajé en ese proyecto justamente. Entonces los bolivianos elaboraron un proyecto para 5 años, los 20 millones de dólares para 5 años. ¿Qué decía el proyecto? Que iba a ir el 60% de esos 20 millones para el microempresario y el 40%, 20% para los medianos empresarios, 30% para los medianos empresarios y solo el 10% para los grandes empresarios. Y cuando nosotros le preguntamos por qué, porque los que más necesitan son los microempresarios, y tenían toda la razón del mundo, porque los grandes empresarios se agarran su capital y se mandan mudar del país, pero los que realmente activan la economía de Bolivia son los microempresarios, que son en muchísima gran cantidad. ¿Y qué necesitan tus microempresarios? Necesitan capacitación porque no tienen capacitación, no tienen conocimiento técnico, tienen sus negocios así, lo manejan empíricamente. ¿Qué más necesitan tus microempresarios? Equipamiento. ¿Qué más necesitan tus microempresarios? Préstamos blandos con perdonazos, qué sé yo. Perfecto. ¿Qué más necesita tú? Apertura de mercados. ¿Ve? Entonces, bonito era el proyecto. Se le comenzó a dar el dinero a los bolivianos para los 5 años. Cuando se estaba por el 4.º año, fíjate tú, cuando estaban cuando estaba por el 4.º año, yo fui el director de fiscalización. Entonces entramos a Bolivia para ver qué es lo que se había, medir el impacto del proyecto y además medir en qué el dinero que le habíamos estado dando, en qué se invirtió. Y lo terrible fue encontrar, bueno, en el sector de capacitación, en la fase de capacitación del proyecto, habían capacitado a muertitos que habían fallecido más de 50 años atrás. ¿Ve? Entonces, cuando en la segunda fase, ¿no? ¿En qué se gastó el dinero? En equipamiento, en infraestructura, sueldos. La mayor cantidad habían metido familias enteras a trabajar y ganaban sueldos desorbitantes.
Entonces, en el manejo del dinero de estos préstamos, yo creo que el problema está ahí. ¿Ok? Entonces, pucha, encontramos una barbaridad terribles. Entonces, cuando ya comenzaron a pedir para otra vez reactivación económica, por lo menos el Banco Interamericano de Desarrollo no creía ya. Entonces ese es el problema, ¿eh? Entonces, el otro tipo es de acuerdo a la moneda. Puede ser en moneda nacional o moneda extranjera. Generalmente es en dólares. Y ustedes saben que el dólar